Eso. Hola, señora María Eliana, ¿cómo está? Ustedes dirán. Perfecto. Muy buenas tardes. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a las vecinas, a los vecinos, a los amigos también de la comuna de San Miguel, que esta tarde han hecho una pausa a esta hora del día para compartir junto al Premio Nacional de Periodismo el año 2011, Sergio Campos Ulloa, la histórica voz del diario de Cooperativa. Profesor normalista también, Sergio, también lo podemos ver en la pantalla a través de TV Senado, realizando ahí un importante trabajo periodístico también con los integrantes de la Cámara Alta de nuestro país. Esta conversación ocurre en medio de hitos significativos que está viviendo la sociedad chilena. San Miguel no está ajeno a esta realidad. Fíjense que desde el 8 de mayo que esta comuna está en cuarentena obligatoria, lo cual sin duda ha generado más de algún inconveniente. Y además se da en un contexto que tal vez podríamos haber estado celebrando, a lo menos conmemorando nuestro aniversario comunal. El 10 de agosto San Miguel cumplió 124 años, una comuna que se fundó en 1896. Así que hay varios hitos que constituyen elementos que van a ir enriqueciendo esta conversación a lo largo de esta tarde-noche. Está fría la tarde acá en Santiago, si es que hay amigos que nos están viendo de otros puntos del país o tal vez de otros puntos del orbe. Esta es una comuna que tiene un poco más de alrededor de 108.000 habitantes. Tenemos hoy día 14 iniciativas vecinales como instancias para ayudar a la gente que lo está pasando más mal, ollas comunes, comedores solidarios. Y este es un trabajo muy interesante que además ha seguido de cerca por otro
amigo que nos acompaña en directo esta tarde, que es el concejal Ernesto Balcázar, quien a través de su trabajo como representante de los vecinos de San Miguel, junto a un grupo de amigos, se ha constituido como un brazo articulador de distintas iniciativas para ir en ayuda de la comunidad, para llevar este diálogo esta tarde y otras iniciativas que también vamos a ir compartiendo junto a ustedes durante esta tarde-noche. Van a poder realizar consultas, preguntas a través de la página de Facebook Live por donde estamos transmitiendo este encuentro. Y la idea es esa, que podamos tener un encuentro, un conversatorio entre amigos y amigas, por supuesto. Dejo con ustedes al concejal Ernesto Balcázar, que también va a compartir una breve introducción a este encuentro. Ernesto. Bueno, gracias Artudillo, Francisco. Quiero agradecer en primer lugar al equipo nuestro que hace posible este momento, este ejercicio que hacemos para acercarnos más a la comunidad. En esta instancia nos apoya y nos visita y nos colabora en este espacio don Sergio Campo Ulloa, una persona que está relacionada con nuestra juventud, ¿no? En tiempos difíciles de Chile. Él era la voz que alertaba y todos crecimos escuchando esa voz. Así que para nosotros es un honor tenerlo en este espacio y sobre todo en estos tiempos en que la comuna de San Miguel celebra 124 años, conmemora, y también ver cómo la comuna ha crecido. Don Sergio Campo, su primer profesión fue profesor, y creo que también estuvo unos años participando aquí en la comuna, y después se dedicó al periodismo, y desde el periodismo hizo su aporte también al desarrollo de esta patria, ¿no? La patria de todos. Así que bienvenido, don Sergio, y lo dejo para que salude a nuestra comunidad sanmiguelina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les agradezco la invitación porque pienso que todos los diálogos ciudadanos contribuyen a hacer una mejor democracia para nuestro país. Cuando estamos en un momento de profunda crisis, en todo el sentido de la palabra, tenemos una crisis política, una crisis social y una crisis sanitaria que tiene repercusiones muy fuertes en las familias, en los grupos humanos donde pertenecen las personas que han fallecido, aquellas que han estado enfermas, aquellos que hoy día todavía están padeciendo el COVID-19, y sin duda eso representa también un dolor inmenso para nuestra sociedad. Así que les agradezco cordialmente que me hayan invitado, porque yo en la comuna de San Miguel tengo parte de mi corazón. Yo empecé trabajando ahí en la Escuela Consolidada Dávila, en Paradero 16 de Chagavía. Era una escuela consolidada muy importante, gravitante en la comuna de San Miguel, que era mucho más amplia, además abarcaba un área que hoy día involucra también, que uno hiciera el mapa de aquella época, se daría cuenta que hay trozos de otras comunas completas que pertenecían a San Miguel. San Miguel tenía también una historia de lucha social, de desarrollo organizacional y político muy importante. La tarea que yo cumplí ahí en la Escuela Consolidada durante 4 años y medio fue muy importante, pues fue el comienzo de mi carrera como docente. Pude conocer a la gente de la población Dávila, de la Caro, en fin, de otras poblaciones circundantes también, de Santa Olga, en fin, y eso me permitió tomarle el pulso, digamos, a la realidad social y económica que se vivía en ese sector de la comuna de San Miguel, y por ende de la capital del país, que en ese tiempo era la provincia de Santiago. Más tarde le pusieron región metropolitana y tuvo otra configuración geográfica. Pero la realidad que estamos viviendo hoy día nos marca por una convocatoria que a mí me parece que es tremendamente importante y que va a cumplir con los requisitos de una democracia mucho más profunda. O sea, aparte de la representación que existe hoy día cuando se eligen concejales, parlamentarios, presidente de la República, también requiere un nivel de deliberación, que me parece que ese aspecto es un punto que ha estado ausente, digamos, en el desarrollo desde la recuperación de la democracia. O sea, la participación de la comunidad en las grandes decisiones nacionales ha estado marcado precisamente por la ausencia de esas voces de miles de chilenos. Y todo eso fue formando parte, digamos, de un acumulado de tantos años en un país en que está marcado también por el desequilibrio económico, social,
en el contexto latinoamericano con un triste récord. Estamos en el primer lugar, digamos, de la inequidad del continente americano y con un ingreso per cápita que forma parte de una realidad, diría yo, ficticia, ¿ya? El hecho de tener 24 o 26 mil dólares de ingreso per cápita no significa necesariamente que esa cantidad de dinero lo recibe cada persona que habita en este país de los 18 o casi 19 millones de habitantes. Hay unos que reciben mucho, que son muy pocos, y hay unos muchos que reciben poquísimo. Y eso forma parte, digamos, de esa inequidad a la que hago referencia. Todo eso fue acumulándose en el transcurso del tiempo, con los sueldos precarios, con las bajas pensiones, con los sistemas de salud que no estaban acorde, digamos, con las necesidades de la población, en fin, y otra serie de falencias, por ejemplo, como el acceso a la vivienda o el respeto de los derechos laborales, y en fin, la lista es larga, y ese acumulado al mismo tiempo sumaba a los jóvenes que estaban en una situación de precariedad, porque para poder acceder, digamos, a la educación superior en los institutos profesionales, en los centros de formación técnica, en las universidades, deberían asumir compromisos que significaron el crédito con aval del Estado, en una tasa de interés leonina del 6%, y que después se rebajó en el gobierno de Piñera al 2%, que fue un avance muy, muy importante, pero siempre siguió penando, digamos, una necesidad de muchas familias de poder educar a sus hijos y que se produjera este fenómeno de movilidad social, o sea, los hijos de empleados, de obreros, de campesinos que pudieran adquirir una profesión o una carrera de formación técnica. Y todo eso tenía un costo, no solamente por la proliferación, digamos, de centros de enseñanza superior, sino también de universidades, y muchas de ellas, digamos, no con los perfiles que uno quisiera para un país que dispone de pocos recursos como el nuestro. Pero sin embargo, tenemos una masa de juventud que es muy importante en este Día Mundial de la Juventud, cabe destacarlo, que está en la educación superior. Pero esa precariedad, digamos, le hizo mucho sentido el año pasado, donde hubo manifestaciones que fueron consecuencia de otras, ¿no? Los que tienen memoria recordarán que partieron por reivindicaciones muy pequeñas. En 2001, los chiquillos y chiquillas de la enseñanza media reclamaron el carnet escolar, ¿no? Que era en agosto, todavía no le entregaban el carnet escolar del 2001, y se formaron las primeras protestas, y después vino la movilización estudiantil del 2006, después del 2011, y tuvimos la movilización del año pasado que reunió a más de 2 millones de personas en todo Chile, aquí en Santiago más de 1 millón de personas, que dieron muestra, digamos, de una voluntad de cambio, exigiendo una nueva constitución, mejor AFP y otras reivindicaciones. Todo eso se plasmó con un 18 de octubre que fue muy intenso, donde participaron desde los niños hasta los abuelos, pasando por todas las generaciones intermedias, y que marcó también un antes y un después, pero que al mismo tiempo estuvo acompañado por capítulos de violencia aguda, ¿no? Que se transformaron en otro eje, que fue el que las autoridades o los sectores más conservadores del país se encargaron de destacar como lo más relevante, digamos, la violencia, la destrucción del metro, por ejemplo, de los servicios de locomoción colectiva, cuestión que dañó especialmente a los sectores más pobres de la población, pues son los que usan el metro y los que usan la locomoción colectiva. Eso resultaba totalmente contradictorio, pero hay también sectores de la sociedad que apuestan a hacer borrón y cuenta nueva, pero uno se da cuenta que eso no es posible, digamos. Aquí hay que buscar caminos de convergencia, de entendimiento entre todas las fuerzas que forman parte, digamos, de apoyo a todas esas reivindicaciones, y que los cambios tienen que producirse apelando a la política, que es la esencia de la sociedad. Pero aquí tenemos otro nudo gordiano que me parece que es importante. La clase política, los dirigentes de los distintos partidos de todos los colores están severamente cuestionados, ¿no? Pasando por la izquierda, la centroizquierda y la derecha, que estuvieron sumidos en un fenómeno que se conoció como la corrupción. Muchos de ellos recibieron aportes económicos para sus campañas en forma legítima, algunos recibieron dinero
en función de sus acciones en el Parlamento, a favor de empresas, en fin. Todo eso se fue acumulando. ¿Ah? Es como el taco en un río, ¿no? Que en un momento determinado, ¿no? Sube tanto el agua, aumenta la presión y se rompe el dique. ¿Y qué es lo que pasó el 18 de octubre? Ese 18 de octubre puso en jaque al gobierno de la derecha, de Sebastián Piñera, y hubo una serie de negociaciones que se hicieron en el plano político que desembocaron en la madrugada del 15 de noviembre, en un 15 de noviembre donde se firmó un acuerdo que tuvo una connotación política muy importante y que se combinó entre la gran mayoría de los representados en el Parlamento, en que era necesario hacer una convocatoria a la ciudadanía, un plebiscito. ¿Para qué? Para formar una constituyente con dos preguntas que todo el mundo conoce y que debería estudiar más en profundidad también, digamos, interesarse, porque ya voy a explicar por qué tiene importancia el cambio de la Constitución. Por una parte, decidir por la ciudadanía si queremos una nueva Constitución o no, y en segundo término, si queremos una nueva Constitución, estaría formada solamente por constituyentes o una mezcla de constituyentes elegidos por el pueblo con parlamentarios. Esa es la disyuntiva que tenemos para el 25 de octubre. Muchas veces se dijo, ¿para qué queremos una nueva Constitución? Que es un motivo para otro encuentro, para otros debates. Bueno, eso no va a ser solución para el problema del hambre, un trabajo mejor, o cambios sustantivos en la calidad de vida de la gente. Pero uno ve, por ejemplo, que con el retiro del 10% de los fondos de la AFP por los chilenos, era necesario hacer una reforma constitucional, porque en la Constitución está establecido, y se implementó un decreto correspondiente que impedía que se pudiera retirar dinero por particulares, porque tenían sus dineros en estas administradoras de fondos, y se hizo esa reforma constitucional con un artículo transitorio que contó con votos de la derecha, de Renovación Nacional algunos, y de la UDI también una parte importante que le prestó apoyo. De tal manera que esa fue una derrota rotunda para el gobierno, que aparecía ante la opinión pública como defendiendo los intereses del mundo empresarial. Los fondos de pensiones en Chile significan alrededor de 250.000 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que tenemos ahorrado los chilenos en estas 14 administradoras de fondos de pensiones, o 7, no sé, de repente se me confunde con la cantidad de gestoras de salud que también tienen ahí un patrimonio muy importante de los chilenos con esos seguros. Bueno, pero el cuento es que esos dineros no los guardan ellos debajo del colchón ni en una caja de fierro de fondo. Esos dineros son colocados en el exterior, aproximadamente la mitad, en una serie de valores, digamos, que se transan en los mercados, donde especula el capital financiero, y otra mitad aproximadamente se invierte en el plano local, y ahí obtienen recursos los bancos, por una parte, y las grandes empresas. ¿Cuál es la paradoja de esta situación en el intermedio de todo este fenómeno que estamos viviendo? Por una parte, que las pensiones en promedio no superan los 180.000 pesos en nuestro país, pero por otra parte, las grandes empresas y los bancos reciben dinero de las AFP a una tasa de interés muy baja, ¿ya? Pero cuando uno va a pedir un préstamo a un banco, ¿no?, es 2 o 3 veces, digamos, la tasa de interés que le cobran los bancos. Por lo tanto, con la sola acción de prestar dinero, los bancos tienen una plusvalía que es grosera para muchos los que entienden esta materia. Por lo tanto, hay 12 elementos que son muy importantes en el caso de las administradoras de fondos de pensiones. Por una parte, el daño que reciben los afiliados en términos de jubilaciones precarias, más allá de la argumentación de que la gente impone poco, de que hay lagunas y todo eso, porque hay gente que impone 30 o 40 años, igual recibe una pensión que no es lo que se prometió al comienzo, que era el 100% o el 70 y algo por ciento de la última renta que recibía la gente. O sea, eso se transformó en una falacia. Hay incluso memes donde aparecen las portadas de los diarios de la época, entre otros el diario Mercurio, donde se anuncia que la gente va a recibir prácticamente el 70% de su remuneración. Esa es una parte de la historia que ha hecho mucho sentido, digamos, a la movilización social, ha habido protestas, manifestaciones. Y todo eso ha significado también arrinconar al mundo político,
para que se ocupe de esta materia. Y ahí está entonces la posibilidad del retiro del 10%, pero al mismo tiempo, ¿no? Hay que hacer una reforma al sistema de pensiones en forma urgente, y en eso se está trabajando hoy día. Pero en todo caso está en la agenda el plebiscito. Pero en medio de todo eso estamos con la pandemia. Chile figura entre los 5 países que tiene mayor cantidad de muertos por cantidad por cada 100.000 habitantes en América Latina, y eso es muy relevante, digamos. Chile tiene más muertos que Argentina, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Argentina es un país que tiene 42 millones de almas, y nosotros tenemos alrededor de 18 y 19 millones de habitantes, y nosotros proporcionalmente tenemos más. Y hoy día se está implementando una serie de medidas, digamos, de desconfinamiento, que se le ha llamado proceso 1, 2, 3, 4, 5, en fin, en una situación que es muy confusa para la opinión pública. Pero por otra parte, también el manejo de la pandemia, a juicio de los que saben de esta materia, como Espacio Público, por ejemplo, que ha criticado junto con el Colegio Médico las medidas. ¿En qué sentido? En que en los comienzos no se hicieron los exámenes PCR para determinar si las personas eran positivos o negativos con el COVID-19. Por otra parte, tampoco se atinó en el sentido de la trazabilidad. Este es un concepto, ¿no es cierto?, de una trazabilidad que se escribe con Z y que tiene una tremenda significación, porque significa que si yo estoy contagiado, hay que tomar en consideración con las personas que yo tuve contacto, ¿no?, antes de contagiarme, y con las personas que tuve contacto después de contagiarme. Y eso significa que por lo menos tiene que haber una base de 30 personas, ¿no?, que se les haga un seguimiento. Y eso en Chile no ha ocurrido y sigue siendo un problema hoy día cuando estamos a mediados de agosto. Por lo tanto, todos esos fenómenos se van entrelazando unos con otros, y la crisis económica ha marcado profundamente a la sociedad. Con un dato que me parece relevante, que lo ha dicho 4 organizaciones de Naciones Unidas, entre ellos la FAO, ¿no? Por lo que recuerdo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es otro, y son 2 más que no recuerdo, creo que es la Organización Mundial de la Salud, y el cuarto no lo recuerdo en este momento. Estoy dando un dato tremendamente relevante, y con esto termino esta parte. Que Chile va a tener en fragilidad alimentaria a 3 millones de personas, fragilidad alimentaria, y 700.000 personas de este país están pasando o van a pasar hambre. Y esa situación se refleja hoy día en más de 1.000 ollas comunes que hay a través de todo el territorio nacional. Yo creo que eso nos da también una visión de la manera como estamos viviendo esta experiencia que tiene una alta complejidad. Don Sergio, qué mejor la introducción a todos los temas que están ocurriendo alrededor de nosotros, ¿no? Pero yo le quiero hacer una pregunta. Hoy día el gobierno abre comunas, y vemos por otro lado que la comisión asesora que tiene el gobierno en la moneda, donde hay varios médicos y especialistas, le dicen lo contrario. Entonces uno lo logra entender que mientras aumentan los casos de contagio, el gobierno abre las comunas, y en los otros países se van cerrando comunas, ciudades. Entonces, ¿a quién le creemos? Y eso da una versión de... Hay un problema que viene de antes, que dice en relación con la confianza. Este país desconfía de todo, porque se le ha mentido mucho a la gente, porque la gente ha recibido información errónea, e incluso ahora, por ejemplo, para sacar los permisos, están pidiendo la clave única del registro civil, cuestión que no ocurría. Entonces, significa toda una burocracia en medio de la pandemia, con el contagio, con la muerte, la enfermedad y todo eso. Se han formado largas filas en el registro civil a través del país, en la AFP, ¿no? O sea, tenemos una situación que yo diría, por lo que uno ve, por lo que saben de esta materia, que el gobierno en alguna medida ha perdido el control, digamos, de la situación, a pesar de que los casos en las últimas semanas han ido descendiendo. Pero de todas maneras tenemos una pandemia que es muy grave, digamos, por la muerte que se ocasiona. Se habla poco de las muertes, pero las muertes están, los muertos ya suman más de 14.000, sumando los muertos con PCR, con los exámenes correspondientes, más aquellos sospechosos que se hicieron también durante este periodo.
Por lo tanto, la credibilidad es otra de los valores que está en juego, digamos. Es una cuestión subjetiva, pero que hace mucho sentido para la gente de a quién creerle y además de esta profusión de informaciones, muchas informaciones que van cambiando día a día, que después se corrigen, se retrocede, se avanza. Entonces eso va creando también más confianza todavía. Eso me parece a mí que es parte del quid del asunto. Vamos a saludar a la gente que nos acompaña esta tarde en esta conversación junto al Premio Nacional de Periodismo, Sergio Campos, junto al concejal de San Miguel, Ernesto Balcázar, y saludar también a la gente que se ha conectado. Ya tenemos sobre 34 personas conectadas siguiéndonos, lo cual es muy valioso. A través del chat de Facebook usted nos puede transmitir sus inquietudes. Vamos a saludar a Ingrid Lara, que dice grande Sergio Campos. Después Juan Beltrán aplaude esta iniciativa. Gabriel Mujica dice excelente periodista. Isabel Zúñiga felicita esta iniciativa. Alex Ovalle dice se agradece esta instancia y más aún con un grande como Sergio. Eric Escobar dice gran periodista y gran concejal de San Miguel. Ahí hay loas para nuestros dos panelistas de esta noche. Insistimos en que nos pueden realizar sus preguntas a través de este mismo chat. Lombardo dice quedó demostrado que el modelo neoliberal está en una crisis profunda y además la gente exige una nueva Carta Magna, una nueva constitución, nuevos pilares para una nueva sociedad. ¿Qué opina de los partidos políticos que se oponen y harán hasta lo increíble para mantener este estado de confort? Y dice que no se refiere solo a los partidos de la derecha. También Fran Arancilla nos saluda. Gladys Abarca dice hola, en primer lugar saludar a Sergio Campos, una voz amiga, confiable, inigualable, que nos ha acompañado por décadas. Él fue la voz de los sin voz en la dictadura. Miriam Silva, gran periodista, siempre jugado con la verdad y excelente trabajo en terreno. Retomamos la conversación entonces con el Premio Nacional de Periodismo, profesor normalista también. Esta profesión lo trajo a San Miguel a fines de los años 60 y principios de los 70. Ya nos contó que trabajó en la escuela consolidada Miguel Dávila Carson en esos años, donde todavía conserva lindos recuerdos, buena experiencia. Yo sé que mantiene un estrecho contacto con los profesores normalistas, Sergio, así que retomamos la conversación con ustedes. Ernesto, no sé si tienes otra consulta para Sergio o le damos espacio para que las preguntas que se han formulado a través del chat de Facebook puedan ser respondidas por nuestro invitado. Sí, yo quiero, ya que nos habló del manejo de la pandemia, de este gobierno y la crisis de las instituciones, desde la iglesia se salvan los bomberos. Hoy día, él tiene un trabajo usted en el Senado, que está cercano a los senadores y diputados ahí, los que están tan lejanos hoy día y la gente se siente así del rol que ellos cometen. ¿Cuál es la mirada con respecto a la tarea que deben hacer hoy día estos personajes que gran parte quiere participar en la consulta mixta que se propone cuando la gran mayoría de la gente quiere una constitución sin la participación de diputados ni senadores para la creación de una nueva constitución? Bueno, mira, como de alguna manera lo hemos reseñado aquí, existe una desconfianza muy grande en el mundo político, pero estamos en una especie de zapato chino el que hay que resolver, digamos. Sin política es imposible alcanzar niveles superiores, digamos, de desarrollo democrático. O sea, la política es fundamental. Y la política no solamente es la que se hace en el gobierno, la que se hace en el parlamento, o incluso la que hacen los concejales y el alcalde en la comuna. La política se hace también en las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos han jugado un rol muy importante en la historia de este país. Desde la época de Frei Montalva, cuando se dictó la ley de juntas de vecinos, y las juntas de vecinos hoy día tienen personalidad jurídica, pueden hacer planteamientos y pueden exigir participación también en los debates que se hacen a nivel de comuna o en forma autónoma. Pero eso significa un esfuerzo ciudadano también. Lo que pasa es que aquí ha habido una especie de clientelismo en que la gente espera
que los políticos hagan una determinada tarea en función de sus intereses, pero la gente tiene que empoderarse y tiene que entrar a participar con mucha decisión. Hay gente que así lo ha hecho y ha logrado espacios, digamos, muy importantes. Cuando la ciudadanía, por ejemplo, sale a la calle durante octubre y desemboca en la gran manifestación del 18 de octubre, y eso que significa movilización de la ciudadanía, o sea, la ciudadanía haciendo política, ¿no? Impulsa a los políticos de derecha, de izquierda y de centro a encontrar un acuerdo institucional que permita darle curso a esas inquietudes ciudadanas. ¿Cómo? A través de un cambio a una constitución que se considera que no responde a los intereses del Chile del siglo XXI, que fue gestada en dictadura, que se le hicieron modificaciones en democracia, pero que resulta insuficiente para el Chile de hoy. Ese es el planteamiento que hace la ciudadanía, y la clase política, a través de los parlamentarios, reconoce ese hecho de derecha, izquierda y de centro, reitero, porque eso es muy importante, y firman ese acuerdo el 15 de noviembre. Por eso tenemos el plebiscito de abril, que no se hizo por razones de la pandemia, y que se va a hacer el 25 de octubre. O sea, el empoderamiento ciudadano y la participación directa en las acciones, digamos, me parece a mí que es vital como para recobrar el espíritu democrático que tenemos que expresar los chilenos en las urnas el 25 de abril, con el apruebo o el rechazo, o con la comisión constituyente formada solamente por ciudadanos, o la mezcla de ciudadanos y parlamentarios. Es una decisión que tiene que tomar la ciudadanía. Pero aquí tenemos otro problema que también representa un desafío. Uno ve que hay reclamos, hay manifestaciones, hay caceroleo y todo eso, pero yo me pregunto, en la última elección que tuvimos en Chile, participó la mitad del padrón electoral. ¿Ya? Si el plebiscito del 25 de octubre no tiene una participación ciudadana de más del 70%, vamos a estar en problemas, porque no va a tener la fuerza que se requiere, ni tampoco va a expresar cabalmente lo que la gente dice exigir y reclamar en función de sus intereses como ciudadanía. Eso me parece muy importante. Eso es la medida que las comunas, las juntas de vecinos, se reúnan para conocer, digamos, qué significa una nueva constitución. De esa manera la gente se va a sentir también integrada, digamos. Yo participo, donde vivo aquí en el Cabildo de la Plaza Las Lilas, y nos reunimos una vez por semana para conversar sobre estas materias. Y si no se hace esa conversación, si no se suma a otra gente, de cualquier partido político que pertenezca, digamos, que aquí hay que ser inclusivo, ¿no? Sí. Si se hacen grupos aislados, grupos que no se abren, digamos, a debatir y a discutir con el resto, no estamos haciendo democracia. Aquí puede que no nos guste un militante comunista, o un socialista, o un demócrata cristiano, un RN, un UDI, ¿no? Pero aquí son todos necesarios que estén, y hay gente que no tiene militancia política, pero tiene inquietudes, tiene pensamientos, tiene ideas, y todo eso tenemos que incorporarlo, digamos, para que esto tenga el valor del ejercicio de la democracia en la base. Sergio, mire, con respecto a eso, nosotros tuvimos una experiencia en el pasado cuando se hizo el ejercicio de los cabildos. San Miguel y las organizaciones sociales participó bastante, y eso nos dio mucha alegría de que la gente y los jóvenes también están en este proceso de crear y mejorar esta patria, ¿no? Le quiero aprovechar, ya que estamos hablando del tema de la Constitución, una pregunta de uno de nuestros amigos que dice, de don Eric Escobar, dice: debido a la contingencia, ¿se justifica suspender el plebiscito? Yo creo que no, se están tomando todas las medidas para que el plebiscito se haga el 25 de octubre, a menos que tuviéramos un rebrote, digamos, a los niveles que tuvimos en el punto más álgido de la pandemia, pero ustedes ven que se están creando condiciones para que la gente salga a la calle. El próximo lunes sale Santiago y Estación Central, y ya está Providencia, que forman parte como un eje sustantivo, digamos, de cordillera mar en la región metropolitana. Ahora hay que ver también qué ocurre con los sectores populares, que son los más afectados por la pandemia, porque aquí tenemos también otro desequilibrio social muy fuerte. La pandemia, si bien es cierto, el primer caso se conoció en la región del Maule,
pero la concentración de casos en los primeros momentos, marzo-abril, estaban en las comunas de mayores ingresos del país. Estamos hablando de Las Condes, de Vitacura, Los Barnechea, también de Providencia. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Esta comunicación permanente, digamos, esta movilidad de otras comunas que iban a prestar servicio a esas comunas del sector oriente de Santiago, expandieron el virus por la ciudad y tenemos el cuadro, digamos, que en algún momento llegó a ser muy preocupante por la cantidad de muertos y contagiados. Pero yo creo que hay un retroceso de la pandemia y se supone ya, por lo que hemos conocido, que las autoridades del CERVEL están tomando las medidas, por ejemplo, entre otras cosas, que la gente pueda llevar su lápiz, que vaya con mascarilla, con protección a los rostros, que exista alcohol gel, que le ha pedido a los municipios, que tengan todos esos elementos con el propósito de impedir que la pandemia se propague. Pero es muy importante que la gente participe. Ahora entiendo que a partir de los próximos días los niños también van a poder salir a la calle, en fin, hay determinados horarios y todo eso son medidas de confinamiento que esperamos tengan resultados, digamos, y no se transforme en un problema. Pero en este momento, si me preguntan, habría que suspender el plebiscito, digo, por ningún motivo. Ya. Bueno, don Sergio, sí, nosotros también estamos de acuerdo, creemos que la gente necesita hacer el ejercicio, por lo cual pide una nueva creación de un marco legal. Como bien decía usted, si esto mañana no nos va a dar trabajo, pero sí va a crear los marcos legales para que empecemos a transitar por una nueva democracia, una nueva patria que nos permita también tener derechos y deberes, y que los derechos sean para todos, más equitativos. Una amiga nuestra nos pregunta, aquí vamos a hablar de todos los temas y los vamos a pasar al tema, dice don Sergio, quisiera saber su mirada sobre el problema de los últimos acontecimientos de la Araucanía y el ultimátum de los camioneros vuelve a montajes, según ella. ¿Qué opina usted? Bueno, aquí tenemos un cuadro que este no es un problema de la semana pasada, es un problema de 200 años, el de la Araucanía. Yo creo que hay una clave, digamos, que podría dar una salida al problema. Yo no sé qué resolvió finalmente la Corte Suprema, pero el convenio 169 de la OIT, en el artículo 10, ofreció una posibilidad para que se descomprimiera el conflicto. Ahora, esa situación puede marcar un agravamiento de la situación que se ha vivido en la Araucanía, con capítulos de violencia aguda, donde se han quemado camiones y todo eso, y otros maquinaria, incluso algunas casas. Y eso también representa un cuadro que es muy, muy complicado, pero eso necesita una solución política, no una solución militar ni policial, ¿no? Las soluciones policiales se han intentado en el pasado y han terminado mal, digamos. O sea, el caso de Camilo Catrillanca es una evidencia tremenda. El hecho que se haya implantado en teléfonos celulares a través del WhatsApp falsamente, digamos, mensajes que nunca existieron por parte de Carabineros es una mancha muy grande en la policía uniformada, digamos, una cuestión abominable también, que representa un daño tremendo. Hizo un grupo de personas. Carabineros ya tenía una mancha enorme en relación con los 200, o sea, los 28 mil millones de pesos que fueron robados por altos oficiales de Carabineros al erario público. Entonces, ahí tenemos un problema también de una reforma profunda que requiere la policía uniformada. Pero el problema de la Araucanía, digamos, es un problema que requiere una solución política, y aquí vamos a ver, digamos, cuántos puntos calza el ministro del Interior para enfrentar este desafío. Por otra parte, el gremio de los camioneros fue a darle un ultimátum, digamos, hasta el Palacio de la Moneda, a través de los dirigentes de estos gremios, pero ese ultimátum ha sido rechazado por el ministro del Interior, Víctor Pérez, que el problema no se resuelve con un ultimátum. Vamos a ver cuál es el accionar, digamos, de los empresarios de camiones en el transcurso de los próximos días. Hay un sector de camioneros que está por agudizar, digamos, las acciones, bloqueando carreteras y otros, pero hay otro sector que rechaza esa alternativa, que también forma parte, digamos, del ámbito de los transportistas, un área que es muy importante para el abastecimiento de la población. Don Sergio,
Pregunta un profesor Rodrigo Briones, pregunta qué opinión le merece los dichos del ministro de Educación respecto al retorno a clase y que los profesores son flojos y no quieren regresar al trabajo. Saludos. Mira, la situación del retorno a clase es una cuestión muy, pero muy delicada. Aquí estamos horquillados por dos problemas. Por una parte, el intenso agotamiento que tienen los estudiantes a través de las teleclases y los profesores están muy afectados, porque esto los tomó por sorpresa, no se alcanzaron ni a preparar, digamos, con las tecnologías, no solamente en el manejo de los computadores, los programas computacionales, sino que al mismo tiempo la preparación de clases que estén adecuadas, digamos, para hacerlas a la distancia a través del sistema digital. Pero al mismo tiempo existe un riesgo enorme, digamos, de volver a clase en este momento, porque, bueno, los niños juegan, se relacionan, las niñas también, ¿no? Eso de tenerlos como jugando al 1, 2, 3 momias en los colegios, con menos alumnos en la sala de clase, eso no es posible, porque si tú tienes una sala con 40 alumnos, ¿no? Y tienes 20, que podría ser la alternativa, ¿qué hace con los otros 20? Porque la jornada de la tarde se ocupa con otros cursos. Entonces, ahí hay una especie de ecuación que el Ministerio de Educación tendría que resolverla en conjunto con los profesores. O sea, si los profesores son los actores fundamentales en la formación de los estudiantes, son los que lideran, digamos, el proceso de aprendizaje, ¿no? Y por supuesto que hay que escuchar también la voz de los apoderados, digamos. O sea, de toda la comunidad educativa, si no hay participación, las medidas que se adopten por parte de la autoridad en forma vertical van a ser medidas que van a caer en un saco roto y que van a obtener rechazo, y eso va a significar más confusión todavía. Eso es lo que yo pienso. Don Sergio, aquí le salió la jefa de campaña al tiro, ¿eh? Ahora dice, la inclusión de todas y todo un cabildo abierto es una buena idea que podría ser replicada en San Miguel. Y don Sergio Campo sería un asistente para ese proceso de los cabildos y constitución. ¿Hacer qué? Para ser participante de los 150 electos para crear la nueva constitución. ¿Usted estaría dispuesto a participar en este proceso? Mira, en realidad es bien complejo para uno porque en el rol que uno cumple como periodista, no como mediador entre la realidad y las audiencias, más bien no es pertinente, digamos, que uno participe directamente en el proceso. Yo creo que la ciudadanía empoderada a través de los organismos que tiene la sociedad es la que tiene que elegir a sus representantes para que participen en esa instancia. Uno puede participar en estos conversatorios, en estos debates, en estas discusiones que se hacen a nivel de comunidad, entregando las visiones que uno tiene, pero un rol que significa estar prácticamente un año abocado exclusivamente a eso, ¿eh? O sea, esa es la tarea. O sea, una vez que pongamos por caso teóricamente, dice, gana el apruebo, ¿no? Y dice, puede ser con parlamentario constituyente o solo constituyente. Pero esos constituyentes solo, o los constituyentes parlamentarios, van a tener que trabajar durante un año en la formación de la nueva constitución. Van a tener una remuneración especial, ¿no? Y aparte de la remuneración, van a tener que tener dedicación exclusiva a eso. Por lo tanto, pienso que los ciudadanos tienen una tarea inmensa. Primero, ir a votar, y segundo, estar disponibles para integrar, digamos, la constituyente. Yeah. Don Sergio, la señora Miriam Silva consulta, ¿qué mirada tiene usted, don Sergio, dentro de la desconfianza ciudadana con lo que respecta a los jueces de nuestro país? ¿Cómo? ¿Perdón? Con lo que respecta a ¿cuál es la mirada con respecto al rol que han jugado los jueces en nuestro país? Mira, los hitos que marca la realidad en Chile significa que tienen que darse los pasos necesarios para recobrar la confianza. A veces es un proceso, ¿eh? La confianza no es algo que se compra en la esquina, que uno va y pasa la tarjeta de crédito, pasa un billete de 10 lucas y te da un vuelto y listo, resuelto el problema. La confianza se resuelve con actitudes, con acciones, con empatía, ¿no? En la medida que las autoridades, los que están en el Parlamento, los que están en los municipios, los que están en el gobierno, en el Ejecutivo, tengan empatía con la ciudadanía, ¿no? Y estén llanos
a discutir, a escuchar, sobre todo eso, a escuchar. Es una de las falencias que tenemos en este país. Eso va a permitir que finalmente se recobre la confianza, pero ese proceso es un proceso largo, no sé cuánto puede durar, pero no es un proceso que dure una semana ni 15 días. Don Sergio, hemos hablado de toda lo que nos atañe cotidianamente. ¿Cuál es la mirada de usted con respecto a los jóvenes? Porque usted lo decía, la participación ciudadana en las últimas elecciones fue de un 36%. O sea, este presidente fue electo con el menos del 50% de los que tienen derecho a votar. Entonces, ¿cuál es la importancia que usted les dé a la participación de los jóvenes hoy día tan lejanos, muchos, a estos procesos de participación en la política? Usted lo decía un tiempo antes, que es muy importante la política. Lo que nosotros tenemos que ejecutar, y el ciudadano común, creo yo, es la fiscalización de los cargos públicos. Porque mi ejercicio de concejal, mucha gente no participa y no sabe que puede entrar a los consejos. No sabe que puede ver qué es lo que hacemos, si estamos haciendo la pega bien o mal. Entonces, ¿cuál es la mirada suya con respecto a la participación de los jóvenes, que si bien se han levantado en estos procesos, usted lo decía hace un rato atrás, con respecto a los movimientos estudiantiles, pero hoy día se ve poca participación de los jóvenes? No creen en la política. Veamos la democracia en la base. Uno observa que en muchas comunas, por ejemplo, ¿qué hacen los consejos municipales? Bueno, el alcalde se reúne con los concejales, ven cuáles son los proyectos, los discuten, los votan, los rechazan, los aprueban, en fin. ¿Ya? Y va gente a mirar, y algunos hacen preguntas y todo. Entonces me pregunto yo, ¿cuántas veces el Consejo Municipal de San Miguel ha salido a las juntas de vecinos para reunirse en una junta de vecinos y analizar los problemas, digamos, en conjunto con la comunidad? Ese es un punto importante. O sea, hay que salir al terreno, digamos, aquí hace falta calle. Y en la medida, digamos, que haya congruencia entre las campañas electorales, donde van al puerta a puerta, conversan con la gente, son simpáticos, cariñosos con los electores, pues después, si te he visto no me acuerdo. Eso es lo que reclama la gente, digamos. Yo estoy hablando de lo que la gente a uno le dice, digamos. Este concejal, este alcalde, este diputado, este senador, lo vimos para campaña, pues no lo vimos nunca más. Entonces yo creo que ahí hay una clave, digamos, que marca también una nueva forma de hacer política. Y en el caso de los jóvenes, hay un estudio que hizo el Instituto Nacional de la Juventud, y donde muestra que la gran mayoría de los jóvenes, hasta los 25 años, entiendo, han sufrido angustia, ansiedad, depresión en este periodo, ¿ya? Y francamente no tienen ningún tipo de apoyo ni atención, digamos, porque el hecho de estar confinados, con la necesidad que tienen los jóvenes por la energía que poseen, de relacionarse con otros jóvenes, de salir, porque aquí tenemos una comunicación que al principio era como muy loable, porque te permitía hablar con gente en otros lugares, pero una comunicación a media, digamos. Ustedes me están escuchando, me están viendo, pero de aquí para arriba, digamos. No hay una expresión corporal completa, no hay una integración, digamos, emocional en el lugar que te encuentras. Entonces, todo eso significa una falencia, un déficit, digamos. Es muy bueno, muy importante que el teletrabajo, la teleeducación, se hayan puesto al servicio, digamos, para superar las barreras de esta pandemia, pero del punto de vista de la comunicación humana, digamos, hay un déficit ahí que es muy grande. Y los jóvenes eso lo aprecian, lo sienten. Me han contado profesores, por ejemplo, que tienen alumnos en clase, pero que al mismo tiempo tienen el micrófono apagado y están en un juego, digamos, en un momento determinado, porque se aburren, ¿ya? Se aburren. Entonces, es muy importante la interacción personal, que el profesor pregunte, que el alumno interrogue, que el estudiante responda, digamos, que todo el mundo esté alerta en función del proceso de aprendizaje. Entonces, eso a mí me hace mucho sentido, digamos, que los jóvenes sean considerados también por el mundo de la política, porque se afirma que los ancianos, digamos, de 65 años para arriba, las personas de la tercera edad, qué sé yo, no los toman mucho en cuenta porque ya es como que están al final y ya no.
a los niños porque no votan, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con todo ese segmento intermedio? ¿No? Entonces hay poca inclusión, volvemos al mismo problema que hemos planteado antes, la poca inclusión y la poca preocupación por el otro, en ese concepto que se llama otredad. Y en la medida que la otredad funcione como palanca de la relación humana, en esa medida alcanzaremos niveles también de integración y de participación con una riqueza mayor para lograr una calidad de vida que sea la que estamos reclamando. No. Yo voy a leer la pregunta para que después don Alex Ovalle nos lo diga, que hizo la pregunta para don Sergio. Dice: crecí escuchando su voz. ¿Cómo cree usted que tenemos que llegar a los jóvenes para que participen en el crecimiento de este país? Que tiene que verlo con lo que estaba hablando recién. Sí. ¿Cómo llegamos a ello? Uno se pregunta en el hogar, en Chile hay 8 tipos de hogares, ¿eh? Para empezar, porque cuando hablan las autoridades de la familia, están hablando del papá, la mamá, los abuelitos, los hijos, los nietos, esa es la estructura que se da. Pero hay 8 tipos de hogares, digamos, hay mamás que viven con sus hijos, papás que viven con sus hijos, abuelos que crían a los hijos. Entonces, en la medida que haya conversación, que se vayan, digamos, integrando esas experiencias juveniles con las experiencias de los adultos, en esa medida también los adultos tienen que hacer sentido, digamos, a la participación para construcción de democracia. O sea, salir a la calle a marchar, a manifestar, a levantar carteles, es una parte, digamos, de la expresión ciudadana. Pero la institucionalidad reclama una participación también en la comunidad, digamos, cuántos jóvenes van a la junta de vecinos, o si van los dirigentes políticos y se reúnen con ellos en las reuniones de los clubes deportivos que hay en los barrios, en fin. Todo eso es un incentivo para que los jóvenes se sientan apoyados, se sientan escuchados, además, porque hay que escucharlos, porque si no los escuchamos, no sabemos lo que quieren o de la manera que lo quieren y cuál es la inquietud que tienen cuando hay una amenaza tremenda también, ¿no? Y las drogas es un espacio terrible, ¿ya? Y hay muchos jóvenes que están involucrados en ese mundo, muchos de ellos que yo diría que son prácticamente irrecuperables. Y eso ocurre en los sectores más pobres de nuestra población, pero el resto de la ciudadanía no está excluida también de esta amenaza. Por lo tanto, no hay que mirar para el techo, digamos. Aquí, en los delitos, los crímenes, por ejemplo, la Policía de Investigaciones dio a conocer un estudio que revela que en lo que va de este año han aumentado los crímenes un 40%. Esa es la realidad que tenemos. En los portonazos o en estas encerronas que hay estos días, ¿no? Hay muchos jóvenes, digamos, que están participando en eso. Y el hecho que exista una cesantía tan elevada, eso va a empujar a muchos jóvenes también, especialmente los sectores más precarios, al mundo de la delincuencia. Es una preocupación que el Estado no tiene en carpeta en este momento. Don Sergio. Bueno, yo quiero darle el paso a don Francisco Astudillo, que quería intervenir. Sergio. No, es más bien en razón del tiempo comprometido. Hemos estado siguiendo atentamente el desarrollo de la conversación. Hay mucho interés de los vecinos y vecinas que han seguido atentamente este diálogo. Creo que ha sido muy constructivo, nos deja importantes desafíos en lo inmediato. Y en razón de los tiempos comprometidos, era la intervención que tenía que realizar para despedirnos de nuestros vecinos, de nuestros amigos a eso de las 21 horas. Para concluir, Sergio, bueno, los recuerdos que te deja San Miguel y cómo proyectas tú el futuro de esta comuna que está tan alojada en la cultura no solo de Santiago, sino de todo nuestro país. Tiene una importancia histórica, política, cultural, con los prisioneros. En fin, se proyecta al futuro San Miguel. Bueno, yo creo que es muy importante también la relación que tengan en el área, digamos, sur de Santiago, las distintas comunas, porque hay afinidad de intereses, hay integración que se puede hacer, digamos, de apoyos de una comuna con otra, así como está organizada la Asociación Chilena de Municipalidades. También uno ve, por ejemplo, que los alcaldes de la Araucanía se reúnen, los alcaldes mapuches,
la Red Norte también tiene reunión de alcaldes y municipios, y acá también es un punto de integración bien importante, porque hay muchos vasos comunicantes y problemas en común en la zona sur, ahí con Los Pejos, con San Bernardo, o con el sector más ubicado al oriente, por ejemplo, con La Granja, La Pintana. Eso permite desarrollar una tarea, digamos, un despliegue para construir más democracia en cada una de las comunas y al mismo tiempo de integración, de comunidad de intereses. Eso yo creo que es lo importante. Así que yo agradezco la invitación y los invito a seguir trabajando en el mismo sentido. Han hecho una labor muy bonita ahí con las ollas comunes, donde la gente va a buscar el alimento, a alimentarse directamente, porque es una necesidad hoy día muy importante, al igual que hacer también campañas para abastecer de gas a las ollas comunes. Creo que otro de los valores también que revela, digamos, la capacidad solidaria que ustedes han tenido. Así que gracias por la invitación. Buenas noches, ahora me voy a acostar porque me tengo que levantar muy temprano mañana a las 5 de la mañana. Bueno, Sergio, quiero agradecerle en nombre del equipo, en nombre también de la comunidad sanmiguelina, y destacar este tiempo que usted se tomó para compartirlo con nosotros. Sé que quedaron muchas preguntas ahí que hacen los vecinos, los amigos, hay dirigentes sociales también que los saludan y que conocen usted, que también vivieron parte importante de su vida escuchando las noticias con usted. Me nombran desde la Radio Corporación que había un programa que era, no me sale el nombre, pero era uno de los primeros programas que usted dirigió en la Radio Corporación. Ya, bueno, ahí la Radio Corporación es prácticamente la prehistoria de mi vida. Claro, los 70, pero ahí bueno, de su programa. Entonces, tema darle un abrazo, un agradecimiento y agradecerle a los vecinos también y reiterar las felicitaciones de este nuevo aniversario. La comuna de San Miguel se destaca por muchos hechos culturales, pero también se destaca y se ha destacado porque se ha construido en base a que los vecinos somos solidarios y son solidarios con el que necesita. Y hoy día tenemos 14 ollas comunes y 14 instancias de ayuda a los vecinos. Nosotros como equipo de concejal también hicimos y estamos en el tercer mes de una campaña de gas silenciosa, bien digna, sin fotos, sin nada, porque creemos que también a la ayuda hay que hacerla en forma silenciosa y digna. Así que le agradecemos también a todos los amigos y compañeros del partido que se pusieron para ir en ayuda de estas más de 50 familias. Entonces, reitero mi agradecimiento, don Sergio, un honor para mí haber estado en este espacio y conocerlo y ser la puerta para que San Miguel también acercarlo a usted un poco más. Bueno, felicitaciones, Ernesto, saludos también a Carlos, que ha estado en la parte técnica, y a Francisco, que han posibilitado también esta conversación, y les mando un saludo fraterno con un gran abrazo digital a toda la comunidad sanmiguelina. Así que será hasta la vista. A la vista, don Sergio. Yo quiero aprovechar de hacer la invitación para el próximo miércoles, que vamos a tener al ex ministro de Salud de nuestra expresidenta Michelle Bachelet, don Álvaro Erazo, porque ahí sí que vamos a desplumar y desnudar el proceso de la pandemia en Chile. Así que los dejo invitados y muchas gracias por participar con don Sergio Campo en este instante. Gracias a ustedes, tengan buenas noches. Adiós. Chao, estén bien.